agua quiero caminar, y lleno de fe poder a ti llegar, sin titubear mis pasos. Quiero llegar a tus brazos y así juntos de la mano caminar. Solo tú me puedes ayudar cuando el miedo cubra mi andar. Tú me guiarás mis pasos, me extenderás tus brazos si caigo en lo profundo de este mar. Hermanos, muy buenos días. Aquí estamos en la capilla de la parroquia Santa María Estrella del Mar, haciendo un video sobre lo que es la belleza y los desafíos de predicador católico. Mi nombre es César John Top. Llevo ya 18 años en este hermoso llamado como catequista, seguidor católico. Y hacer este video viene de mucha oración para aquellos hermanos que recién comienzan con este llamado, por los jóvenes, los predicadores católicos, y aquellos hermanos que ya llevan también mucho tiempo. Acuérdense que nuestro llamado es realmente servir al Señor para que sea glorificado y no para nuestra propia fama. Comenzamos con el Salmo 40, versículo 8 al 9, dice así: Dije entonces, aquí he venido, está escrito en el rollo del libro, que debo hacer tu voluntad. Y eso deseo, Dios mío. Tengo tu ley en mi interior. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era al principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo comenzó este llamado? Este llamado comenzó a la edad de 33 años, justamente en este lugar, en esta capilla, tomando los cursos bíblicos con la comunidad evangelizadora de reconciliación y al servicio, que le llaman CERS. Las religiosas en ese tiempo nos llevaban al cuarto del curso bíblico y luego los traían a esta capilla para hacer el Santo Rosario y sobre todo para enseñarnos cómo era la oración eucarística. A medida que avanzaban los cursos bíblicos con esta comunidad CERS, a la par comenzó un llamado sobre ir hasta Nueva Jersey con mi esposa Damaris. Íbamos a la comunidad de la Casa del Padre de la Renovación Carismática Católica con el hermano Pablo Bayona, y él fue quien nos instruyó también en lo referente al Espíritu Santo. Pero uno nunca termina de aprender, y años más tarde, ya después de la pandemia, tuve la oportunidad de tomar un curso de predicación católica con el hermano Mincho Kay. Durante todo ese tiempo, también mi esposa me exhortó mucho a tomar los materiales de la publicación Ascensión, que es aceptada por la Iglesia Católica en esta diócesis donde estamos presentes, y aprendí muchísimo sobre la conexión bíblica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero este fue un inicio de un camino que nunca imaginé hasta dónde me llevaría, porque ya prácticamente en el 2011 aparece la oportunidad de dirigir un canal católico, se llamaba Misión Joven, sí, a través de la comunidad CERS. Era solamente a nivel de comunidad. Sin embargo, en ese momento apareció un sacerdote llamado el padre Martín Jones, que era el encargado de la evangelización de la comunidad hispana, y abre este canal católico no solamente a nivel de comunidad, sino también a nivel parroquial y luego a nivel diocesano. Por lo cual pasé 13 largos años coordinando esos programas, y en ese tiempo el Señor me ayudó prácticamente a escudriñar las escrituras, preparar diferentes temas para los hermanos que venían al canal, que me acompañaban a hacer los temas, y cada vez que preparaba los temas me alegraba mucho, porque mucha gente me decían que aprendía mucho a través de los hermanos que venían con mucho amor a traer también los temas conmigo. Y eso me tocó por 13 largos años. Ahora, ¿qué es lo que aprendí como dirigente de Misión Joven? Bueno, aprendí a nivel espiritual a desarrollar las virtudes de la paciencia, la humildad, la obediencia y la fidelidad. Ahora, a nivel humano, ¿qué fue lo que aprendí? A no buscar reconocimiento, sino hacerlo todo de corazón. Pero en ese tiempo de 13 largos años, en mi llamado, comenzó dos frases que quedaron conmigo grabadas en el corazón. El hermano Pablo Bayona nos decía bien claro una frase que siempre la mencionaba en sus prédicas. Y me gustaría que todos las escuchen prácticamente, donde él decía: Dios te llama, te equipa y te envía. Él decía, cuando comienzas como predicador católico, comienzas a nivel pequeño, quizás en tu parroquia, llevando santos a los hogares,
haciendo apostolados, y luego ya te van conociendo a nivel parroquial, y luego a nivel diocesano, y finalmente sales fuera de tu diócesis, y después sales ya fuera del país. Y justamente él decía que en lo pequeño es que Dios se glorifica. Por lo tanto, así fue como comenzó mi llamado. Primeramente llevando santo rocíos a los hogares, haciendo visiteos a los hogares, apostolados, llevando el evangelio del día. Eventualmente, me dio el grupo de oración y me dio la oportunidad de predicar dentro del grupo de oración a nivel parroquial. A medida que fui creciendo a través de su estudio de la Sagrada Escritura, pues entonces ya comencé a salir fuera de la diócesis, y justamente fue en el 2018, en lo que fue donde tuve la oportunidad de ir a una comunidad a 1 hora y 10 de aquí, que se llama la parroquia La Santísima Trinidad, cuando di mi primer tema en ese lugar, en ese grupo de oración católico. Pero también me trae la comunidad CERS, nos decía la religiosa, nos decía bien claro, que el mayor acto de caridad que uno puede hacer para otra persona realmente es compartir la palabra de Dios gratuitamente. Y eso está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículo 8, por la cual donde me toca ir, yo nunca cobro nada, todo lo hago con mucho amor y con mucha, ni siquiera acepto ninguna donación, porque creo que todo esto es gratuito. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice así, dice, gratis lo recibiste, dadlo gratis, palabra del Señor gratis, Señor Jesús. Entonces, cuando yo comencé a la otra dice de Hartford, ¿sí? A esta parroquia Santísima Trinidad, entonces ahí se comenzaron a abrir puertas, ¿sí? Y entonces, de repente, a través de sus hermanos, otros hermanos que están en el parte que son parte de esa dice de Hartford, de la Organización Carismática Católica, fui invitado con mi esposa a ir a misionar a la República Dominicana. Y también he participado, para la gloria de Dios, toda para la gloria de Dios, inclusive en asambleas, ¿sí? De esa diócesis dentro de Hartford o Massachusetts. Pero también lo más lindo de todo fue que me han invitado a poder dar unas charlas a diferentes comunidades católicas, ya sea la Hermandad de los Milagros, ya sea la Legión de María, ya sea las comunidades que son de la Divina Providencia. Es decir, el Señor me fue llevando de a pocos a todas estas comunidades. Y lo más lindo de todo fue que hasta en una comunidad donde estaba un tema, allá en New Haven, un joven se sintió movido por la palabra y me dijo que deseaba contraer matrimonio con su pareja, que ella no quería seguir conviviendo. Y él se llega a casar y me invita a su boda, no solamente religiosa, sino que después de la recepción me pidió que diera un tema sobre matrimonio para todas las personas presentes. Bueno, ya ahora a mis 50 años, ¿sí? Sigo caminando, aprendiendo y sirviendo con humildad. Eso es importante, sabiendo que Dios es quien guía mis pasos. Ahora, ¿cuál es mi único deseo? A través de este video, además, como dije, de que sepamos de que estamos llamados a anunciar a Cristo. Cristo es el que transforma, es el que levanta, el que edifica al ser humano. Y usted y yo solo somos instrumentos en sus manos. De ahí que en el Isaías capítulo 40, versículo 8, no voy a decir la importancia de esta palabra. Dice así, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo que es la alegría del predicador, la alegría del predicador realmente es saber de que cuando nos ponemos primeramente en oración, que estamos al sacramento de reconciliación, pedimos perdón, recibimos la Santa Eucaristía, hacemos ayuno, preparando un tema, sabemos que Dios va a actuar en tu corazón, va a poder aparecer en tu corazón para una persona en especial. Y la alegría del predicador es ver cómo esta palabra, ya sea predicada en una comunidad católica, o sea a través de un curso bíblico, te das cuenta cómo la palabra misma va cambiando la perspectiva de esa persona presente en ese lugar. Se da cuenta que si uno decirle tienes que hacer esto o el otro, es la misma palabra la que le enseña a esa persona a que tiene que hacer un cambio. He visto jóvenes transformar sus vidas, decir quiero seguir a Cristo. Familias reconciliadas, personas que no podían pedir perdón, ya piden perdón y se han reconciliado cuando han hecho también el mal. Sin embargo, hermanos, eso está bonito, la alegría del predicador, porque todo esto requiere mucho sacrificio y todo se hace con mucho amor. De ahí que en la carta de los Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 16, va a decir San Pablo, correspondiente a este llamado de la alegría del predicador, él dice lo siguiente, que es muy interesante.
Sí, dice lo siguiente, en vez de carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Dice lo siguiente: ay de mí si no predico el evangelio. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. Entonces somos testigos del poder de la palabra, cómo puede transformar la vida de las personas. Pero sin embargo, sabemos que es el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, lo que sigue quemando, por lo cual siempre estamos dispuestos a llevar la palabra. Ahora, la tercera parte de este video es que nos demos cuenta es cuáles son los desafíos y combates espirituales. Hay dos. El combate espiritual más grande es saber de que somos tentados a diario por las fuerzas del mal. Como dice, siempre somos el enemigo, por no darle ningún tipo de crédito, siempre nos tira flechas incendiarias. De ahí que tenemos que estar siempre batallando contra él en oración. La segunda parte espiritual es saber de que es Dios quien a través de ti lleva la semilla del reino a otra persona. Lo veamos o no veamos los frutos, eso a usted, a mí no nos corresponde. Lo que le corresponde es a quién, a Dios. Vamos a ver que el Salmo 119, versículo 105, nos va a decir lo siguiente. Aquí lo tengo ya escrito, así, dice así, tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mis senderos. Salmo 119, versículo 105. Es decir, estamos listos para el llamado. No vamos a ver los frutos rápidamente. Quizás los veas, esa es una gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el combate otra espiritual que tenemos? El cansancio, lo que es el cansancio espiritual. Es importante como predicador católico que pasemos tiempo en la oración eucarística, que sepamos de que los sacramentos son la fuerza del predicador, para que cuando vayamos a evangelizar, ese cansancio espiritual no se note. Al contrario, que salga cada palabra que salga de nuestros labios, serán con mucha unción. En el rato humano, ya estamos hablando de otra cosa, que es muchas veces el desánimo. A veces nos sentimos solos. Y eso es importante, la soledad, buscar el recogimiento espiritual para el predicador. Sin embargo, muchas veces en la parte humana se quiere interponer, dando ideas de que no debemos continuar con ese llamado. Que ya, ¿para qué seguir? ¿Para qué manejar tan lejos? Si no vemos los frutos, una vez más, le corresponde al Señor, a Dios, quien hace la semilla germinar, ¿sí? Así que no te desanimes, no te desanimes. Finalmente, yo quisiera decir que cuando ese llamado, en la 2 Corintios 3:5, nos va a decir bien claro, el apóstol San Pablo nos va a decir una vez más, que ese llamado de la predicación católica, o de catequista católica, servidor católico, no es por nuestra propia inteligencia, ni de nuestra propia sabiduría, sino esa sabiduría viene de Dios. Él es el que hace crecer esa gracia en nosotros. Es decir, estemos o no estemos nosotros presentes, Dios siempre va a llamar a una persona para manifestar su gloria, su palabra en esa persona, su comunicador, su profeta, para un grupo de personas. De ahí que San Pablo nos va a decir en 2 Corintios 3:5 lo siguiente, y esta noche a mí me quedó muy grabado. Pues nosotros no podemos atribuirnos cosa alguna, como si fuera nuestra, ya que nuestra capacidad viene de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces muchas veces el predicador siente que necesita también un compañero espiritual. Y tenemos que entender, hermanos, que nosotros no buscamos escenarios grandes, sino buscamos lo pequeño. Un alma, 2 almas, vale la pena. Por ejemplo, muchas veces nos sentimos que necesitamos a alguien que nos acompañe espiritualmente, como dije anteriormente. Pero tenemos que entender que esa es la vida de oración, que es a través de Jesús mismo en la capilla quien te va a ministrar. ¿Y por qué digo esto? Porque yo me he dado cuenta muchas veces que Dios forma a sus predicadores en la cruz y no en los escenarios, ¿sí? Y no en los escenarios. Muy bien, entonces finalmente, ¿qué consejo para usted y para mí el día de hoy? Muy bien, ora más de lo que hablas. El predicador que no ora se vacía. 2. No te apartes de la vida sacramental. Confesión frecuente y Eucaristía son tu fuerza. Ama la palabra de Dios. No busques aplausos, busca almas. Estudia como si fueras a enseñar a Cristo mismo. 4. Sé obediente en tu parroquia y a tus pastores. Cuando digo pastor, a tu párroco, a tu obispo, ¿sí? La obediencia abre puertas
que el talento no puede abrir. Muy bien. Quinto, es importante que terminemos esta comparación. Los seres humanos buscamos siempre un predicador. Usted ve que cuando me toca ir a un lugar, ¿sí?, le pido al grupo de oración, le pido a la comunidad que por favor cuando hagan el afiche no pongan mi foto, sino que pongan el lema del tema y mi nombre abajo si lo desean, pues si lo desean, porque realmente no es importante el que viene, sino lo importante es la palabra de Dios que va a ser predicada, ¿sí? Entonces, al salir la foto, la gente tiene la tendencia de enamorarse del predicador. Por eso que yo digo, prefiero que no pongan mi foto. Y la gente empieza a comparar el predicador que viene de un lugar con el predicador que vino el día de ayer, el predicador que viene la semana que viene, a ver cuál me gusta más. Y nosotros tenemos que parar esa tendencia de lo que es la comparación, ¿sí? Y finalmente, no te desesperes si nadie te llama. Es importante porque Dios permite esto en la vida del predicador, porque Dios desea que ese tiempo de silencio vengas a doblar rodillas frente a Él, para que Él te siga ministrando, te siga formando, y tú sigas estudiando, sigas creciendo espiritualmente como comunicador del Señor, ¿sí? Cuando sea el tiempo de Dios, Él abrirá las puertas que nadie podrá cerrar. Quinto, ¿vale la pena predicar si no eres conocido o internacional? Buena pregunta. ¿Vale la pena predicar si no eres conocido o internacional? Pues fíjese, sí vale la pena. Un alma para Cristo que sea pescada es muchísimo para el Señor. Él desea que todos lleguen a la salvación y tú eres su profeta porque has recibido el sacramento del bautismo. Es tu llamado. Si el Señor te llama a esta vida de predicación, es importante que sepas de que no seas o no seas internacional, que eso no es lo que importa. Porque acuérdate, algún día cuando el Señor nos llame a su reino, nos va a decir, Dios no te preguntará a ti, ¿cuántos escenarios pisaste? ¿Cuántas asambleas vinieron gente? ¿Cuántos teatros llenaste? No. Él te va a preguntar a cuántos corazones tocaste en su nombre. La autoridad del predicador no viene de la fama, sino viene de su vida coherente, su testimonio de vida a diario y sobre todo su fidelidad del Evangelio. San Francisco de Asís, ¿cómo comenzó? Con un grupo de hermanos pequeños, y fíjese cómo esa espiritualidad de San Francisco de Asís creció mundialmente en el tiempo. ¿Quién lo hizo germinar? Dios lo hizo germinar. Por lo tanto, si estás comenzando, no tengas miedo. Si llevas tiempo en este ministerio, la humildad, la fidelidad y la obediencia, los sacramentos, el sacramento de reconciliación muy importante y sobre todo el ayuno. Y que sepas que el Señor te sigue usando porque ha puesto una palabra en tu corazón para alguien que necesita escucharla. Y si estás cansado, no te rindas. Si te sientes pequeño, recuerda que Dios hace grandes obras con pequeños instrumentos. Finalmente decimos todos juntos, Señor Jesús, tócame en tus manos. Haz de un predicador según tu corazón. Que no busque aplausos sino almas. Que predique con mi vida antes que con mis palabras. Úsame para tu gloria y para la salvación de las almas. Amén. Gracias por escuchar. Que el Espíritu Santo te fortalezca y María, estrella de la evangelización, te acompañe siempre y Dios te bendiga. Amén. De aquí se despide tu hermano César. Me puedes ayudar cuando el miedo cubra mi andar. Tú me guiarás mis pasos, me extenderás tus brazos si caigo en lo profundo de este mar. En tus manos, Señor, confío mi vida. Sin tu amor yo voy a la deriva. En tus manos, Señor, confío mi alma. Con tu voz, Jesús, todo se calma. Y cuando falle mi fe, a ti miraré. Con tu amor, Jesús, no vacilaré. Y cuando fallen mis pies, a ti gritaré. Junto a ti,
Jesús seguro estaré.